Un saludo muy inmenso para todos. Les agradezco su paciencia y particularmente les pido excusas por por el madrugón que tuvieron que pegarse el día de hoy. Hubo una confusión con respecto al horario. Entiendo que nuestra asignación es el lunes con ustedes, con el grupo número 1 de 7 en adelante. La asignatura tiene una propuesta semanal de 3 horas para 20 semanas que nos dan un total de 60 horas. Sin embargo, en condiciones normales estas 3 horas están repartidas en un volumen de 2 horas teóricas y una hora de espacio práctico, que pues por situaciones excepcionales de epidemiología no hay posibilidad de que hagamos lamentablemente la práctica en espécimen cadavérico, por lo cual la hora de práctica básicamente está asignada para el manejo de espacio de autoconstrucción o el espacio de trabajo independiente que cada uno de ustedes tiene. Cuando se hizo la proyección de este programa, de esa programación temática de asignatura, al revisar la inmensa cantidad de temas que deben entrar en un curso de neuroanatomía, se logró sintetizar de la forma más puntual y más responsable, teniendo en cuenta que obviamente nos va a quedar faltando curso para todo lo que nos hace falta, de ahí que esa hora semanal adicional a las horas que tendríamos de encuentro académico va a ser muy importante y vamos a ver de qué forma le sacamos mucho provecho. Empiezo entonces por presentarme. Mi nombre es Luis Ernesto Ricaurte Arcos. Soy médico desde hace 15 años. Estoy vinculado desde hace 10 años aproximadamente con docencia universitaria y actualmente soy neurocirujano. Eh, Tuve la posibilidad inmensa de tener este grato encuentro académico con la Universidad de Nariño hace algunos años y gracias al cielo tengo la oportunidad de nuevamente compartir un espacio tan bonito como es la docencia en una universidad a la cual le guardo muchísimo cariño. Nos entregaron entonces la responsabilidad de guiar el curso de neuroanatomía. Este curso, como les había manifestado, está compuesto con 3 horas semanales, de las cuales haremos siempre uso de 2 horas semanales para el espacio teórico y la hora que resta será un espacio para trabajo independiente. Quiero que por favor tengamos en cuenta que a veces por ocupaciones laborales y particularmente este mes y el mes que inicia, que es febrero, por un compromiso laboral previamente adquirido, puede ser que los tenga que estar moviendo en horarios. La idea es que no sea así, pero me di cuenta que tal vez un muy buen espacio es el día lunes, hoy a las 7 de la mañana, como la confusión valió la pena tenerla, porque ese espacio creo que es un buen comodín que nos sirve en el caso de que haya que mover la hora de clases. Cualquier cosa, mientras sea negociada, creo que iría muy bien, no vaya en contra ni de sus compromisos en horario, ni tampoco pues con aquellas agendas que de alguna forma ya hemos planteado. El programa académico está montado ya en la plataforma para que por favor lo revisen, lo lean muy atentamente, tanto la justificación como los objetivos que tiene este curso, pero particularmente yo quería centrarme unos 5 minutos en esta parte, en el ítem número 5, con respecto a los criterios de evaluación, y quiero que por favor los tengan ustedes muy en cuenta. Este ítem número 5 está representado al final del documento en esta tabla, en donde tenemos que cumplir con 3 evaluaciones, 3 teóricas, perdón, que son 2 parciales y una final acumulativa, y los porcentajes que se asignaron y se trasladaron al comité curricular están manifiestos en esta tabla. La primera y la segunda evaluación con un peso porcentual del 25%, la final acumulativa con un peso del 20% para un total del 70%,
y entre talleres y pruebas cortas repartidos durante las 18 a 20 semanas que nos tomará el curso, pues aproximadamente, no, exactamente un 30% para un 100% del total. En talleres y pruebas cortas se incluirá todas las actividades que se hagan como seminarios, exposiciones, la prueba corta como quiz, las actividades de participación, todas ellas tienen un peso porcentual acá. Por condición reglamentaria de la universidad no podemos evaluar asistencia y mucho menos aún con el tema de la virtualidad. Sin embargo, definitivamente los controles de lectura diarios o pues de un día a la semana que nos vamos a ver, harán parte también de estos talleres y pruebas cortas. Quisiera que ustedes revisen esos porcentajes y me comenten si hay comunión con respecto a lo que se ha dicho o de lo contrario si hay alguna posibilidad o quisieran hacer algún cambio o negocio frente a ellos. Obviamente este es el momento para hacerlo o a más tardar en nuestro próximo encuentro diríamos cuál es la propuesta, porque esa propuesta básicamente yo la elevo al comité curricular y es la forma como se va a quedar y será una acta que sabremos respetar. Entonces, siendo así, hasta ahora está copiado lo que yo he manifestado. Vamos claros, perfecto. Continuemos entonces. En el cronograma, como ustedes lo miran en la pantalla, están repartidas aproximadamente las 20 semanas que va a tardar nuestro curso. La primera unidad está cubierta básicamente de 5 temas. En su columna derecha se mira las fechas que estamos tentativas para hacer el cumplimiento de esa temática. Y si ustedes notan, al final de esas temáticas están las evaluaciones en la semana en la que la vamos a hacer y hay un espacio de esa semana, en la semana siguiente, en la cual será retroalimentación de la evaluación. Así está diseñado para todas y cada una de las evaluaciones. Si ustedes notan, la tabla que está contenida en este documento es un, una mágica síntesis de neuroanatomía, por cuanto los temas que tendremos que abordar en la condición teórica del espacio que nos ocupa el día de hoy son muy puntuales y definitivamente las actividades derivadas de estos temas serán los que generan la profundización. Entonces, este documento simplemente es para que por favor lo revisen en 2 ítems importantes. Uno, las unidades y las fechas de evaluación para que por favor se cronogramen y no generen cruces con los otros espacios académicos que ustedes tienen, porque es muy maluco estudiar para 3 o 4 personas a la vez, aunque a veces toca. Y por último, el segundo punto de este documento importante es que revisen esta evaluación, generen ustedes su reunión interna y manifiesten si están de acuerdo de forma democrática con esos acumulados o quieren hacer algún tipo de propuesta que la podríamos negociar. Siendo así las cosas, entonces, vamos a darle inicio a nuestra clase el día de hoy. Y antes de dar formal inicio a esta clase, quisiera que por favor ustedes revisen al final del documento una bibliografía sugerida. Toda la bibliografía que se encuentra ahí es de fácil acceso. Hay documentos en PDF en la red que están de descarga gratuita y pues también en las bases de datos de la universidad esta bibliografía también existe, por cuanto es una muy buena forma para poder hablar el mismo idioma. A pesar de que la anatomía en sus miles de años de estudio no ha tenido mayores cambios, a diferencia de otras ciencias exactas, pero definitivamente la terminología que puede existir entre uno y otro texto de pronto pueden hacer que varíen algunos conceptos. El día de hoy nos ocupa específicamente hablar acerca de la anatomía ósea del cráneo y la columna vertebral. El enfoque que le vamos a dar a esta clase
Obviamente por la condición del tiempo será un enfoque genérico y particularmente una manera de hacer un abordaje de un estudio de forma personal o independiente como ustedes lo van a tener. En el transcurso de el recorrido de Anatomía 1, quisiera por favor que alguno de ustedes me cuente cuál ha sido la localización topográfica más cercana que han tenido a la neuroanatomía. Específicamente con respecto al cráneo y a la columna, en alguno de sus espacios de Anatomía 1, ¿se ha hablado de algún tema? Sí, doctor. Uy, pero hermano, no sea tan monosílabo, no sea tan tímido. Échese un cuentico un poco más largo. Pues sobre la bóveda craneana, también los forámenes que la componen, los pares craneales, sobre la columna vertebral también, eh, todo lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Excelente. Entonces, si ya han tenido un acercamiento con ello, básicamente esta clase será una manera de acercarnos a recordar aquellos conceptos previamente y le vamos a dar un poquito de enfoque práctico. No existe nada más ladrilludo en la vida que estudiar anatomía sin un ejemplo práctico y mucho más la neuroanatomía, que es tan extensa y es de tantos y tantísimos y pequeños detalles anatómicos. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos arrancamos con esto. Los huesos del cráneo están divididos en dos grandes grupos que se corresponden al neurocráneo y al viscerocráneo. Y esa es una división muy importante que nosotros debemos mantener el día de hoy. Específicamente para lo que nuestros objetivos del programa lo mantienen, vamos a concentrarnos en el neurocráneo, dejando el viscerocráneo, que es aquel cráneo que soporta la estructura del macizo facial, para otro espacio. En nuestro caso, el neurocráneo será nuestro centro de atención. En esta diapositiva podemos observar la diferencia entre los dos y es bastante clara y sencilla de recordar. Se manifiesta de una forma anatómica más clásica que si se traza una línea imaginaria, ¿sí? Doctor, no nos está compartiendo la diapositiva. No te lo puedo creer, a ver, espérate un rato. Dígame si ahí se mira algo. No, doctor. No, doctor. Acá me parece que sí estoy compartiéndola, a ver. No, doctor, se Aquí. quedó en el FOA. Dígame si ahí. Ya. Ahí sí. Ah, ya, el error era Ya, mío doctor, entonces. ya. Listo, entonces volvamos a esto. Dígame, ahí, ¿se comparte? Sí, doctor. Excelente. Entonces, hablábamos de las dos divisiones de neurocráneo y viscerocráneo. En esta imagen que ustedes pueden observar acá, se determina de forma muy básica la diferencia entre el neurocráneo y viscerocráneo, dejando muy claro que el viscerocráneo es aquella estructura que soporta el macizo facial, mientras que el neurocráneo está compuesto por aquella bóveda que se encarga de alojar al encéfalo y a la médula espinal en su continuidad con la columna vertebral. De una forma clásica y anatómica se puede identificar que si trazamos una línea imaginaria entre estos puntos craniométricos, entre el nasion, que es la unión entre el neurocráneo y el viscerocráneo, y la atravesamos a través del conducto auditivo externo, todo aquello que quede por encima de esa línea es neurocráneo y todo aquello que quede por debajo de ella es viscerocráneo. Si nosotros entonces resumimos lo anterior, podemos identificar que el neurocráneo a su vez tiene una división muy importante que es la bóveda craneana o bóveda o calvaria también denominada y las estructuras de la base del cráneo. Y esto en clínica es muy importante reconocerlo porque es muy vital destacar si hay una fractura o una lesión de la bóveda craneana o de la base craneana o de la bóveda que se extiende hacia la base, como miraremos unas imágenes adelante.
En términos generales, el neurocráneo está conformado por 8 huesos, como lo dice nuestro esquema, de los cuales hay 4 impares y 2 que son pares. Si ustedes se identifican en este esquema, se puede determinar que los huesos impares se encuentran básicamente en la línea media y los impares son el hueso frontal, un poco detrás y articulado con él el etmoidal, el esfenoidal, que se encarga de hacer una cuña que articula todos los huesos del cráneo en la base del mismo, y atrás el occipital. De esa forma tendríamos los 4 huesos impares. Y los 2 huesos pares que están al lado y lado de esa línea media, que están representados por los temporales a un lado y al otro, y los parietales a un lado y al otro. Entendiéndose esto en un cráneo de un adulto, por cuanto en el cráneo del niño o del menor de edad por debajo de 2 años, incluso el hueso frontal está dividido en 2 a través de la sutura metópica, que es una parte del desarrollo de la osteogénesis que se genera en ese hueso en edades tempranas. En términos generales, los huesos del cráneo están en su gran clasificación como huesos planos, no todos, porque tenemos también en el cráneo huesos que se clasifican como irregulares. Los huesos planos, como ustedes ya muy bien lo saben, son huesos que su estructura es regular y no tienen tantos accidentes de estructuras anatómicas como lo son aquellos que son irregulares. Y lo que se puede observar tanto en los huesos planos como en los irregulares en el cráneo es que cuentan siempre con una estructura dividida en un periósteo tanto externo como interno, y esa estructura de periósteo recubre una estructura interna que es el hueso esponjoso o también denominado el diploide, que cobra muchísimo valor y muchísimo interés porque le permite al hueso una característica estructural funcional muy importante, que es la dureza. Sin embargo, la estructura trabecular le genera también una condición de adecuado peso para que no sea una estructura demasiado compleja en la funcionalidad corporal general. Si ustedes observan en esta diapositiva, no necesitan ser expertos radiólogos para decir que hay algo que está normal y algo que está anormal. Quisiera por favor alguien encender su micrófono y notar qué es lo que les llama la atención de la imagen comparativa que hay en la pantalla. Vale la pena decir que esa es una tomografía axial de cráneo, que es un examen radiológico que tiene 2 ventanas, una ventana de parénquima y una ventana de hueso. La que tienen compartida en este momento es una ventana de hueso. Quisiera por favor alguien mencionar cuál es la característica que les parece de resaltar en esa tomografía. Doctor, ¿hay más desarrollo del hueso trabecular? ¿En cuál imagen? En la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, a comparación de la izquierda, que está mencionada como normal. Quisiera que por favor ustedes recuerden un tip que les va a servir mucho en el transcurso de su vida profesional, y es de que las imágenes de tomografía se miran de forma contraria, siendo el lado derecho de su campo visual el correspondiente al izquierdo del paciente, y el izquierdo pues al derecho. Como se mira acá, es como si estuviera cambiada la imagen. Por lo tanto, esto se corresponde al hemisferio del paciente del lado derecho y esto se corresponde al hemisferio del paciente del lado izquierdo. Como dice el doctor hace un momento, si ustedes notan, el periósteo se puede observar más hiperdenso, más blanco. El periósteo interno también se mira más hiperdenso, y aquello que se corresponde con el hueso esponjoso diploide se lo mira más hipodenso, que es la terminología que se utiliza en la tomografía. Si hacemos la comparación con este cráneo de acá, definitivamente hay algo que está engrosando toda la pared del cráneo, y a este engrosamiento anormal se le denomina hiperostosis, que es una enfermedad del tejido óseo del cráneo en donde se vuelve un gran reborde
o una osificación mayúscula en términos generales del cráneo y de todos los huesos, y esto definitivamente, ¿cuál creerían ustedes que puede ser la implicancia clínica que puede tener esta tomografía normal en este paciente? Tal vez podría ser que la parte encefálica se encuentre más apretada. Definitivamente el encéfalo que se encuentra en su interior no va a poder tener un desarrollo adecuado al interior del cráneo y se va a traducir con un retardo en el desarrollo cerebral. Y obviamente otras implicaciones que más adelante quizá podamos mirarlas. Definitivamente entonces esto nos lleva a entender que una anomalía en la osificación de esos huesos planos nos genera estas patologías. Algo que también debemos entender es que las suturas, que son los lugares donde se unen los huesos, si se fusionan antes de tiempo, evitan el desarrollo del cráneo y eso se va a traducir en anomalías denominadas microcefalias, que como su nombre lo explica, es una cabeza pequeña encerrada en un hueso que definitivamente se osificó antes de su tiempo. En esta diapositiva entonces podríamos observar que la bóveda craneana tiene unas características anatómicas tanto en su parte exterior como en su parte interior. De recordar en la parte exterior podríamos decir que su vista superior está conformada en la parte más anterior por el hueso frontal, en la parte lateral por los dos huesos parietales y en la parte posterior por el hueso occipital. Cada uno de estos huesos está unido al contrario o al vecino a través de unos procesos denominados suturas. Y las suturas son unas estructuras anatómicas que con el transcurrir del tiempo van pasando de ser tejido cartilaginoso, un tejido fibroso cartilaginoso, a volverse específicamente indentaciones que sellan completamente el cráneo, incluso osificando aquellos lugares en donde anteriormente se encontraban las fontanelas. ¿Alguno de ustedes, por favor, recuerda cuál es el nombre de cada una de estas suturas y a qué tipo de huesos están uniendo? Empecemos con la vista superior. La sutura que queda al frente era la sutura Esta, coronal, la sutura coronal, la ajá. que pasa en medio de los dos parietales, la sagital, y la de atrás creo que era lambda, se llamaba. La sutura lambdoidea, ¿no es cierto? Lambda. O también a veces cuando es complejo recordar aquella estructura, el nombre específico, se puede decir que es la sutura frontoparietal, ¿no es cierto? La sutura definitivamente sagital, esta no tiene un nombre diferente, o interparietal en algunos textos la mencionan, y esta que se encuentra aquí atrás, la sutura lambdoidea, o también denominada parieto occipital, que hace relación a los huesos que se encuentran en relación con la sutura. Tal vez si lo miráramos en una vista lateral como en este cráneo que tenemos acá, podemos observar la sutura coronal cómo se extiende hasta unirse con la contralateral. Podemos mirar la sutura lambdoidea que une el occipital con el parietal, pero hay unas suturas adicionales como por ejemplo la que se encuentra entre la escama del temporal con el hueso parietal. Y cada una de estas confluencias nos van a dar unos reparos anatómicos que vamos a mirar más adelante. La bóveda craneana en su superficie interna tiene varios accidentes óseos o estructuras anatómicas de muchísima relevancia. Si miramos desde la parte más anterior hacia la parte más posterior, lo que llama la atención en lo medial es una excavación que hace preciso el lugar o la cama o la cuneta para el seno sagital longitudinal superior. A cada uno de los lados unas pequeñas depresiones, se llaman fositas parietales, que también hacen parte de otra estructura mayor que acogen las granulaciones de Passioni, que son unas estructuras vasculares que se encargan del recambio y absorción de líquido cefalorraquídeo. Pero de todas estas, noten ustedes
que hay unas impresiones de vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, y particularmente desde el lado más lateral, estas impresiones son las impresiones de la arteria meningia media, que son de muchísima relevancia clínica, como lo vamos a mirar en una diapositiva siguiente. Por cuanto estas depresiones, al generarse algún tipo de trauma en el cráneo, rompen el vaso sanguíneo que discurre a través de esos canales y se genera una acumulación de sangre al interior de una bóveda craneana que es rígida, ocupando un volumen que se va a traducir clínicamente como hipertensión endocraneana. La base del cráneo, por su parte, es la continuación de la bóveda hacia la parte más caudal, y nos llama la atención en la base del cráneo una gran cantidad de accidentes óseos para reconocer, y específicamente en la cara interna de esa estructura podemos mirar que se forman tres tipos de fosas, denominadas la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Quisiera alguien, tal vez dentro de lo que ya han podido recorrer este tipo de anatomía, cuáles son los límites de cada una de esas fosas, y si son aún mucho más atrevidos en el buen sentido de la palabra, mencionar cuáles pueden ser aquellos hallazgos anatómicos de relevancia en cada una de las fosas. Hasta el momento los dejo que cada uno lo haga, pero no sé si yo tengo el chance de escoger al azar a alguien. Oye, y no han subido las fotos, no sean malos, suban las fotos, hola, porque son tan bandidos. Empiezo entonces, a los que no tienen foto. Joana Morales, se encuentra en nuestra aula. Joana Morales no está en el aula. Venga, pues voy anotando entonces. Listo. Ronaldo Guerrero se encuentra en el aula. Sí, profe. ¿Podrías, por favor, Ronaldo, responder o intentar recordar lo que te manifiesta? Los límites de las fosas de cráneo. A ver, pues, profe, la verdad hace rato que no estudio esto, pero lo que recuerdo es que ahí en la parte occipital está el agujero magno, donde pasa, pues, el tronco encefálico, ¿no? También en el esfenoides, pues ahí pues podemos encontrar una estructura en la parte medial de la silla turca, donde se inserta una gran glándula, una glándula muy importante. A ver, también los agujeros donde pasan los nervios. Listo. ¿Hay posibilidad, Ronaldo, de que subas tu foto, por favor? Pues no, ahorita no, profe. Ya, entonces recuerde que para la próxima hay que subir la foto. Listo. Vale, profe. Diana Medina se encuentra en la sala. Buenas noches, doctor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Dos preguntas. Una, ¿por qué no hay foto en su perfil? Y dos, dígame qué conoce usted de las fosas de la base del cráneo. La foto no la puedo subir porque estoy conectada desde el computador y en el computador la verdad no sé cómo poner una foto. Ya. Entonces, una pregunta accesoria. ¿Para la semana entrante crees que logres ya saber la forma para hacerlo? Sí, yo creo que sí, para la semana que viene. Va. No, incluso hoy yo trato de
Excelente, listo. Contésteme la segunda pregunta entonces, ¿qué recuerda de las fosas? Bueno, de las fosas, recuerdo que había una superior, una media, una inferior. La superior creo que también llamada anterior. Ahí podemos observar algunas estructuras como son la crista galli. También observamos ahí unas como impresiones que dejan los lóbulos cerebrales derecho e izquierdo. Si bajamos a la media, encontramos ahí la silla turca, donde reposa la glándula, la hipófisis. También observamos ahí las alas mayores, alas menores, parte del hueso temporal, el peñasco del temporal. Observo ahí también el agujero magno y en la parte de abajo hay unas 2 fosas también ahí que son parte de los lóbulos del cerebro. Gracias, doctora Diana. Duván Carpio se encuentra en la sala. No. Ok. Hagamos 3 intentos más. Esteban Camilo se encuentra en la sala. Sí, doctor, buenas noches. Listo, doctor. 2 preguntas también. Una, la foto, y la segunda, lo que tú puedas saber de las fosas. La foto para la próxima clase, doctor, es que me toca cerrar sesión para poder subirla, porque toca desde Zoom. Ok, listo. Y la segunda pregunta. Bueno, en la fosa anterior, estructuras relevantes, está pues sostenida, por decirlo así, por el hueso frontal. Relevante la lámina cribosa que da paso al primer par craneal, que es el bulbo olfatorio. Este está limitado con la fosa craneal media por el borde de las alas mayores del esfenoides y por el borde por donde pasa el surco, el quiasma óptico. En la fosa craneal, en la fosa craneal anterior está el lóbulo frontal del cerebro. En la fosa craneal media, también importante la silla turca que aloja a la glándula de hipófisis o hipofisiaria. Esta está limitada hacia atrás con la fosa craneal posterior por el peñasco del temporal, por el límite superior del peñasco del temporal, y en la fosa craneal media pues están ubicados los lóbulos temporales, y hacia atrás en la fosa craneal posterior pues que está limitada también por el dorso de la silla turca, y que pues como estructuras importantes que alojan el cerebelo, el agujero magno que da paso a la médula oblongada. Eso sería como en generalidad. Listo, muchas gracias. Último, Luis Guevara, por favor, se encuentra en la sala. Sí, buenas noches, doctor. Listo, las mismas 2 preguntas, cuénteme. No, la foto no la he subido, pero ya la subo. Ok, ¿y la segunda? Sí, también estructuras que recuerdo son de la fosa craneal anterior, es la apófisis crista galli, el agujero ciego, los agujeros etmoidales, los límites también, que son el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, que son el borde posterior de las alas menores del esfenoides, los procesos clinoideos, el borde, los límites entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, que van a ser el borde superior superior de la porción petrosa, y el borde el borde anterior de la silla turca, creo que no. Listo, bueno, entonces, gracias doctores por la participación, los que pudieron hacerlo. Básicamente nos enfrentamos entonces a dominar una anatomía que tiene una muy importante
relevancia clínica. Vamos entonces a proceder a hacer un consejo con respecto al estudio de la anatomía en general. Todo tipo de estudio de anatomía y de neuroanatomía tiene que ir guiado por un orden, ya sea topográfico o buscando un objetivo muy claro de ese orden que se está haciendo. Entonces, si nosotros tenemos la base de cráneo desde la vista interna, vamos a reconocer 3 fosas craneales. Corrijo a la doctora, no son superiores, medias e inferiores, definitivamente son siempre fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. La fosa anterior tiene unos límites, así como lo tiene la fosa media y la fosa posterior. Empecemos con la fosa anterior. La parte anterior de la fosa anterior, o su pared anterior, es la cara interna de del hueso frontal. Desde su parte medial hacia su parte lateral existen estructuras anatómicas que las miraremos después. El límite posterior de la fosa craneana anterior está representado desde lateral hacia medial por el borde de las alas menores del hueso esfenoidal, que es un borde muy afilado, y este borde afilado es el que va a dar el límite específico entre la fosa craneal anterior y media. En la parte más interna de ese borde se encuentran las apófisis clinoides anteriores, y seguidas de esas clinoides anteriores se encuentran el surco prequiasmático, a través del cual discurre el nervio óptico que viene desde la cavidad ocular para unirse justo por encima de esa glándula que todos mencionaron, que es la hipófisis, a través del quiasma óptico. De allí su nombre de surco prequiasmático, porque se encuentra antes de formar la decusación de los nervios ópticos en el quiasma. En la parte más medial, desde lo anterior hacia lo posterior, la gran mayoría mencionó la apófisis crista galli, que es esa estructura afilada ósea que se encuentra en la unión de los lóbulos frontales en su parte interna. Al lado y lado de cada una de esas apófisis crista galli se encuentran los orificios etmoidales anterior y posterior, y también muchas perforaciones de la lámina cribosa del etmoides, a través de las cuales salen los ramilletes de las fibras del nervio olfatorio que vienen de la cavidad nasal, desde el techo de la cavidad nasal, para formar el bulbo del nervio olfatorio que discurre a través de esta base del cráneo. Posterior a estas estructuras, o al llegar al final de la crista galli, se encuentra el agujero ciego, que alguien lo mencionó, que es un agujero de relevancia clínica particular por cuanto es el lugar donde se inserta la dura madre en su parte anterior, recordando la dura madre como esa membrana que recubre el encéfalo. Más atrás de las estructuras anteriormente mencionadas se encuentra el yugo del esfenoides, que es la superficie más plana en donde se encuentran las 2 alas menores de lado y lado del hueso esfenoidal. A la parte más lateral de esa fosa craneana anterior, alguien lo mencionó, se encuentran las impresiones digitiformes que se corresponden con los techos de las órbitas, y esas impresiones digitiformes están dadas o están formadas por la impresión que generan la base de los lóbulos frontales, tanto derecho como izquierdo, así como bien se mencionó por la intervención de la doctora. Esa es la conformación macroscópica de la fosa craneal anterior. Cuando existen fracturas de la fosa craneal anterior, particularmente a este nivel, las estructuras neurales que se encuentran más afectadas son el nervio óptico, y la ruptura de ese nervio pues básicamente va a causar una condición, del nervio olfatorio, perdón, va a causar una condición que se llama anosmia, y esa es muy importante saberla reconocer. Si vamos a hacer el mismo esquema en la fosa craneal media, tendríamos que el límite anterior de la fosa craneal media está dado por el límite posterior de la fosa craneal anterior. Es decir, aquello que sirve de límite posterior para esta fosa, también sirve de límite anterior para esta otra. Por lo tanto, el límite anterior de la fosa craneal media está dada por el borde posterior de las alas del esfenoides, ¿no es cierto?, con sus apófisis clinoides
anteriores a cada uno de los lados. El límite posterior de la fosa craneal media está dado por el borde superior del peñasco del temporal, que también es una estructura muy afilada. Hacemos referencia a las estructuras afiladas tanto anterior como posterior. Como ustedes pueden notar, toda la base del cráneo tiene accidentes óseos que son prominencias muy agudas, y el encéfalo que se encuentra en su interior fácilmente ante los traumatismos o los movimientos de aceleración y desaceleración puede generar traumas específicamente en las puntas de los lóbulos temporales, de los lóbulos frontales, en la base del lóbulo temporal, por el contacto y el golpe directo que tiene a través de estas estructuras. Siendo así entonces los límites anteriores y posteriores, en la parte medial la fosa media está representada por el yugo del esfenoides, las apófisis clinoides a cada uno de los lados, y en su parte posterior, la fosa craneal media en la parte medial está representada por las apófisis clinoides posteriores. Estas apófisis clinoides, tanto anteriores como posteriores, son las encargadas de generar la inserción ligamentaria de las prolongaciones de la dura madre que vienen desde acá, de una estructura dural que se llama el tentorio. Y el tentorio se va a insertar en toda esta superficie y va a dividir el cráneo en dos compartimentos, un compartimento superior y un compartimento inferior, y el compartimento inferior, denominado infratentorial, es el que aloja el cerebelo, mientras que el compartimento superior es el que aloja básicamente las estructuras encefálicas. La parte más posterior entonces está dada por el dorso de la silla turca, que es lo que estamos señalando en este punto. Siendo así, ya reconocemos entonces los límites de la fosa craneal anterior, los límites de la fosa craneal media. Estructuras de importancia en la fosa craneal media. Si no son todas, pero ya veremos aquellas que macroscópicamente más llaman la atención. La silla turca, lugar donde se aloja la hipófisis como la reina de todos los procesos endocrinológicos del cuerpo. Están los agujeros ópticos a través del cual discurre el nervio óptico desde las cavidades oculares. En esta parte más lateral entre las apófisis clinoides anteriores y posteriores se encuentra el lugar donde reposará el seno cavernoso, que es una estructura vascular al lado y lado de la hipófisis que permite, adicionalmente al drenaje venoso del encéfalo, también permite el paso de estructuras anatómicas o de nervios craneales, como lo miraremos en su respectivo momento. Existen unos orificios de mucha importancia en la base del cráneo que están representados por unas estructuras que atraviesan por ellos, y son el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. De anterior hacia posterior, redondo, oval y espinoso. Y por último, el lugar por donde sube la carótida, que antes de entrar al cráneo debe atravesar toda la porción petrosa, ingresar al lado y lado de cada una de las porciones laterales de la hipófisis, y también deja un surco marcado. Por lo tanto, los orificios de relevancia en la fosa craneal media están dados por el agujero del óptico, el strut óptico, el agujero redondo, el oval, el espinoso y el agujero carotidio. Cada uno de ellos tienen unas estructuras que los atraviesan. Tal vez el más fácil de recordar es el agujero carotidio, porque a través de él pues, discurre la arteria carótida. Sin embargo, el redondo, el oval y el espinoso tienen otras implicaciones. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son esas estructuras que pasan a través del agujero redondo, del oval y del espinoso a cada lado y lado de la fosa craneal media? Sí, doctor. Pues yo recuerdo que a través del foramen espinoso pasa la arteria meningia media. ¿Por cuál? El foramen espinoso. De acuerdo. Por el oval, el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Y por el redondo pasaba el nervio maxilar. Y ya, eso recuerdo. De acuerdísimo. Y además de otras estructuras vasculares y nerviosas más pequeñas, pero
puntual lo que su merced acaba de decir, eso es lo que pasa por aquí. Si salimos entonces de la fosa craneal media, entramos a la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior está dada también por unos límites en su parte anterior y unos límites en su parte posterior. Los límites de la parte anterior, así como en el anterior esquema, están representados por los límites de la fosa posterior, ¿no es cierto? Por los límites posteriores de la fosa media. Así es que es el cuento completo. Y son el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, como lo vemos acá, y en su parte más medial, la parte posterior del dorso de la silla turca, y esta estructura aplanada que se le denomina clivus. Y lo mismo ocurre entonces del otro lado. El límite posterior está dando por la escama del hueso occipital, así como el anterior estaba dado por la superficie posterior del hueso frontal. La parte posterior está representada por la superficie del hueso occipital. En esta fosa craneana es básicamente el territorio donde se aloja el cerebelo y también parte de los lóbulos occipitales en el compartimento supratentorial. Estructuras de relevancia en esta fosa, en la parte medial tenemos el clivus, que es esta estructura cuadrangular casi aplanada, que sirve como un lugar o una hamaca en donde reposa el tronco encefálico. En la parte medial, muy evidente, alguien lo mencionó, el agujero magno, el cual es el lugar que nos permite la comunicación entre las estructuras del cráneo con la médula espinal a través de la médula oblongada. En la parte más posterior se encuentra la protuberancia occipital interna, que es aquel lugar de mayor protuberancia en la parte del occipital y es un sitio anatómico en donde confluyen los senos transversos formando un lugar denominado la encrucijada de los senos o la presa de aerófilo, como la miraremos más adelante en el respectivo capítulo de vascular. A la parte lateral de la fosa craneal media tenemos las fosas occipitales o fosas cerebelosas, donde habíamos mencionado que reposan los hemisferios cerebelosos. Si ustedes notan entonces, tener una estructura como estas, o al menos un esquema como estos, nos permite identificar básicamente estructuras muy puntuales y quiero que por favor en su espacio de trabajo autónomo hagan el ejercicio específicamente de 2 puntos. Los límites de cada una de las fosas, tanto anterior como posterior, las estructuras de relevancia en la parte medial y en la parte lateral de cada una de ellas, y el mismo ejercicio ocupa para la fosa media límites, estructuras de relevancia en la parte medial y en la parte lateral, y lo mismo para la fosa posterior, límites, y las estructuras que se encuentran en la parte medial y en la parte lateral. Es muy importante hacer ese esquema y hacerlo de forma organizada. No es prudente arrancar hablando de los orificios etmoidales y saltarnos al agujero magno, porque básicamente perdemos la secuencia del orden que se debe llevar. La vista inferior de esta base de cráneo también aporta muchísimos elementos anatómicos que también debemos recordarlos y lo haremos bajo el mismo principio. Solamente que en la parte inferior tenemos adicionalmente todas estas estructuras que son la base del viscerocráneo, que no es la competencia de este curso ahondar en él. Sin embargo, nosotros entonces, para hacer un resumen, podemos observar en este componente gráfico los límites que se encuentran en cada una de las fosas, los huesos que las conforman y las estructuras que las mencionamos hace un momento. En este espécimen cadavérico en preparado, también se puede observar las estructuras con un mejor nivel de detalle. Perfecto. Entonces, aquí están las estrategias de estudio que básicamente se corresponde a una muy buena forma de recordar lo que acabamos de mirar. Límites de cada fosa, huesos que los conforman y accidentes óseos que están en cada una de las fosas, y eso es parte de su tarea de trabajo autónomo para la semana. En esta imagen que les comparto acá, nosotros podemos observar unos denominados puntos craniométricos.
Aquí están algunos de los muchos más que hay, se habla alrededor de 30, 32 hasta 36 puntos craniométricos que de relevancia hemos extraído aquí aquellos que son más importantes para la localización topográfica de las estructuras. Entre ellos podemos observar los más conocidos, el nasion, que es el lugar de la depresión y la unión entre el frontal y el hueso nasal, ¿no es cierto?, que es un punto muy importante para hacer mediciones. El vértex, que es el lugar más alto de la bóveda craneana. El inion, que es la parte basal y de mayor protrusión en la bóveda craneana en su parte posterior. Y hay dos puntos de gran importancia aquí, como son este que es el terion y este que es el asterion. En etapas fetales y de primera infancia, estos dos lugares están ocupados por tejido fibrocartilaginoso y se forman unas fontanelas. No solamente fontanela en la parte superior, sino también en las partes laterales. Una de ellas es la fontanela térica y otra es la fontanela astérica, de las otras más que existen. Pero si ustedes notan, el terion es un punto de muy importante relevancia clínica por cuanto es el lugar donde confluyen las suturas del hueso frontal, las alas mayores del hueso esfenoidal, la escama del temporal y el hueso parietal. Ese punto de confluencia se le denomina terion. Incluso es la ruta oficial para el abordaje a las estructuras de la base del encéfalo y vasculares del cráneo a través de una disección que se denomina craneotomía terional, que consiste en hacer una remoción de toda esta escama del hueso para poder acceder a las estructuras que aquí se encuentran, que en la proyección anatómica podríamos decir son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y la cisura de cilio que se encuentra en este lugar, permitiendo a través de esa ingresar a las estructuras más internas del cerebro. Así pueden entonces ustedes revisar que también existen otros puntos importantes: el nation, el lugar de mayor protrusión de la mandíbula; el prostion, el lugar de mayor protrusión entre los incisivos y el hueso maxilar; el punto nasoespinal, que es el lugar en donde se insertan los elementos cartilaginosos del septo de la nariz; el porium, el lugar que se corresponde con el conducto auditivo externo; y tal vez el punto glabellar, que es de gran relevancia porque es un punto para medición de todo el resto de las estructuras del cráneo. Aquí podemos mirar los mismos puntos vistos desde otra perspectiva, desde la perspectiva coronal y desde la base del cráneo. Y en la base del cráneo específicamente resaltar estos dos puntos, el bastion y el opiscium, que se corresponden con la superficie más anterior del agujero magno y la superficie más posterior del agujero magno. Hasta estas alturas del paseo, ¿aún permanecen despiertos, doctores? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Está muy ladrilludo todavía o todavía aguantan mucho más? Sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias por su permiso. Seguimos entonces. Nuevamente los mismos puntos cranométricos que se repiten, solamente que desde otras perspectivas, que vale la pena que sean revisados, y particularmente de estos puntos me interesa que se reconozca más que el detalle y la definición de dónde están, es básicamente qué estructuras las forman. Miren, pues esta es la diapositiva, a ver si se me despiertan un ratico. Después de ver todo el ladrillo que hemos visto, vamos a ver un ejemplo de aplicabilidad. Si ustedes notan en este esquema que estoy señalando con el cursor, el lugar señalado con la letra B es el punto del terion. Decíamos que este punto es la unión o la confluencia entre las suturas del hueso frontal, el esfenoides por su parte exocraneal, el parietal y el hueso temporal. La proyección de este punto terional está en relación a la emergencia de la arteria meningia media. Esta arteria meningia media es una rama casi directa de la carótida externa. De ahí su importancia en el momento en que ella sangra, porque cuando sangra
genera grandes coágulos dentro del cráneo en el momento en que se rompe la bóveda del cráneo en esta zona. Este espécimen de hueso temporal, como ustedes pueden observar acá, me permiten ubicarlos. Esta es la porción petrosa del temporal y esta es la escama. Esta estructura que se mira formando surco es el surco de la arteria meningia media. De todos los huesos del cráneo, como ustedes me lo van a explicar en la próxima, la escama del hueso temporal es la más delgada de todas. Incluso se puede hasta asumir que ella ni siquiera tiene diploe como el resto de huesos planos. Cuando se genera una ruptura de la escama del temporal, también genera una sección de la arteria meningia media, y esa arteria meningia media, cuando se secciona, acumula esta imagen de sangre, como la podemos ver en esta tomografía, a lo cual se le denomina un hematoma epidural, el cual es la acumulación de sangre entre la tabla interna del hueso y la dura madre. El inconveniente de estos hematomas es que generan desplazamiento de lo que se encuentra al interior, y este mecanismo de presión se traduce como una urgencia neuroquirúrgica. En este espécimen cadavérico podemos observar la base del cráneo, podríamos observar nosotros la fosa craneal media en esta parte, una fosa craneal media y fosa posterior, y si ustedes notan, el coágulo que se ha formado por la ruptura específicamente de este segmento de la meningia media es lo que ha formado esta imagen que nosotros podemos mirar en la topografía. El conocer que cada una de esas estructuras que acabamos de ver en estas diapositivas de acá están diseñadas o están formadas para reconocer este tipo de patrones es lo que las vuelve de importancia clínica adecuada, porque si no, no tendría sentido darle nombre a una estructura si no se le da una importancia clínica específica. Este es el procedimiento quirúrgico, que es una craniectomía, donde se ha quitado los tejidos blandos, se ha hecho una apertura del cráneo, craniectomía, y se ha permitido el drenaje de este volumen de sangre en forma de coágulo que estaba ocasionando este tipo de lesión en esta tomografía o en este paciente. Entonces, aquí es donde quiero que por favor nosotros nos definamos. Igual creo que estamos tímidos y no nos conocemos todavía, pero quiero que aquí me ayuden mucho ustedes. Cuando vamos a hacer el estudio anatómico de cada uno de los huesos del cráneo, y en conocimiento que ustedes ya tuvieron un acercamiento en su anatomía general de este tipo de estructuras, quisiera por favor que reconozcamos en el trabajo autónomo lo siguiente. Al hueso frontal, al hueso parietal, al hueso esfenoidal, al etmoidal, al temporal y al occipital, que son los huesos del neurocráneo, quiero que cada uno le haga el siguiente ejercicio. Vamos a identificar el tipo de hueso, es decir, si es una estructura, un hueso plano, regular o irregular. Ejemplo, este es un hueso que entra y catalogado como plano. Este es un hueso catalogado como plano. Este definitivamente es un hueso catalogado como el más irregular de los irregulares. Entonces, le vamos a hacer este ejercicio todos ustedes en el transcurso de esta semana. La ubicación del hueso, las relaciones anatómicas que tiene ese hueso, es decir, cuáles son sus vecinos y con quién se articula y a través de qué tipo de sutura lo hace, las porciones que tiene, las caras que tiene, los bordes que tiene y los detalles macroanatómicos siguiendo el mismo esquema que utilizamos cuando describimos las estructuras de la base del cráneo. Este tipo de tarea que ustedes van a hacer nos va a permitir hacer un reconocimiento general de estas estructuras, y nuestro próximo encuentro, que si el Señor lo permite será el día lunes, haremos una comprobación de lectura de forma aleatoria, asumiendo la presentación de cada uno de esos huesos. Entonces, ya tendríamos hasta el momento dos tareas. La primera es esta, ¿no es cierto? Y la segunda es esta, que se repite en cada una de las diapositivas, solo que con huesos diferentes. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados doctores?
Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, pues. Entonces, sigamos. Alejándonos y dándole continuidad a las estructuras óseas de importancia en el sistema nervioso, continuamos con las vértebras. En términos generales, quisiera saber qué tipo de acercamiento han tenido a las vértebras. Hago la pregunta. Aquí está Alejandra Fernández. ¿Se encuentra en la sala? Sí, doctor. Listo, doctora. ¿Qué conoce su merced acerca de las vértebras? Las vértebras presentan un cuerpo, una apófisis, también por ellas tienen unos agujeros donde van a pasar las terminaciones nerviosas y terminaciones sanguíneas. Por el agujero, sí, el centro, bueno, tenemos varios tipos de vértebras que son las cervicales, torácicas y lumbares, y finalmente tenemos el sacro. Y por último tenemos se me fue, el coxis. Entonces, por ellas atraviesa también la médula ósea y las fibras nerviosas que presenta la médula ósea. Ya. Listo. ¿Alguien más que de forma aleatoria quiera ayudar a la doctora Alejandra? Pues, doctor, lo que yo recuerdo es que las formas de identificarlas por sus estructuras, más que todo en las cervicales, se encuentran unas apófisis espinosas, las cuales son bifurcadas en su parte posterior, y de ahí comienzan desde C3 a C7, comienzan a variar un poco, diciendo la C7, un poco la apófisis espinosa es más inclinada, asemejándose a las torácicas. Las torácicas tienen sus apófisis ya más inclinadas para diferenciarse junto con sus procesos o apófisis laterales con la... Se me olvidó. En las cervicales también se puede identificar los apófisis de por donde pasan las arterias que pueden que irrigar el cerebro. Y otra forma de identificarlas, si no estoy mal, son las lumbares, que tienen su cuerpo más grande que las demás. Vale, gracias, doctor Alejandro. Doctor Carlos. Esta diapositiva, una vértebra tipo se corresponde con las características anatómicas genéricas que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría tienen. Si nosotros identificamos las estructuras de una vértebra tipo, es más fácil identificar la generalidad y luego darle paso a la particularidad de aquellas que son excepciones de una vértebra tipo. Una vértebra tipo está compuesta específicamente por dos grandes partes. La primera parte y más anterior está representada por el cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la vértebra, que tiene una superficie superior y una superficie inferior, que le permite adaptarse a la vértebra inmediatamente superior y a la vértebra inmediatamente inferior, mediante un tipo de articulación dada por un anillo cartilaginoso y un disco fibroso. Perdón, al contrario, es un anillo fibroso y un disco cartilaginoso. Esa estructura articular que se encuentra entre cada una de las vértebras permite una de las funciones que tiene la médula espinal, que es básicamente la movilidad. La segunda parte que tiene una vértebra tipo está dada por los procesos que se encuentran en su parte posterior. Y esos procesos están dados por una estructura genérica que se le denomina el arco vertebral. El arco vertebral está a su vez formado por una estructura denominada pedículo, una lámina que se une en la línea media con la otra lámina y el otro pedículo. Esta estructura de arco vertebral, como lo podemos ver acá, sumado a la borde posterior del cuerpo vertebral, genera una estructura de anillo.
y esa es la estructura de anillo el que forma el canal espinal. Vamos entonces con dos grandes partes importantes: el cuerpo vertebral adelante y el arco vertebral en la parte posterior. El arco vertebral a su vez formado por el pedículo al lado y lado y por la lámina. De este arco vertebral, adicionalmente al pedículo y a la lámina que la forman, nacen tres procesos diferentes. Dos de ellos que son pares y uno de ellos que es impar. El impar es el proceso más posterior, que es la apófisis espinosa, que es una lámina de hueso que se encarga de generar una adecuada inserción de los músculos paravertebrales y de ligamentos que permiten apoyar esa movilidad que estaba estabilizada por el cuerpo de la vértebra. Y existen procesos también, como son los procesos transversos al lado y lado de la unión entre los pedículos y las láminas, y los procesos articulares, que se dividen en procesos articulares superiores e inferiores. De esa forma, los procesos articulares permiten la unión o la articulación, que es un tipo de articulación sinovial, con la vértebra superior y con la vértebra inferior. Si es así, ¿podría alguien de ustedes decirme cuáles son los mecanismos articulares que tiene una vértebra? ¿Cuáles son sus superficies articulares? Venga, sigo rastreando a los que no tienen foto aquí. Brian Rosero. ¿Se encuentra en la sala? Sí, profesor. Listo. Primera pregunta. ¿La foto? Tengo que salirme para colocarla, profe. Listo. O sea que para la próxima ya vamos a tener foto, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la segunda. ¿Cuáles son los procesos articulares o las superficies articulares que tienen una vértebra? Pues lo que recuerdo en cuanto a lo que son las vértebras, pues tenemos pues lo que son las carillas articulares por la parte superior, en cuanto a pues lo que es ya la unión de vértebra y vértebra. Tenemos lo que es la carilla superior, siempre se va a articular con la carilla inferior de la vértebra superior, que está así, si me hago explicar, si me hago entender. Sí, se hace entender. Exacto, y pues ya la parte, lo que es como lo mencionó, la parte del cuerpo vertebral, pues ya sería con los discos intervertebrales. Sí, señor. Entonces, las superficies articulares están dadas. El cuerpo vertebral por una superficie articular superior e inferior. Y el arco vertebral está dado por las carillas articulares, como lo mencionó su merced, que están dadas por las apófisis articulares superiores, que se articulan con las apófisis articulares inferiores de la vértebra subyacente arriba, y las apófisis articulares inferiores, que se articulan con las superiores de la vértebra adyacente abajo. Estas son las características entonces genéricas de una vértebra tipo. En su parte más anterior un cuerpo vertebral y en su parte más posterior un arco vertebral. Y del arco ya hemos visto que salen los procesos transversos, los procesos espinosos, los pedículos y las láminas. Si eso se va a cumplir en todas las vértebras, o al menos en la gran mayoría, deberemos identificar cuáles son aquellas cosas que no se comparten de la misma forma en todas las vértebras. En esta imagen representativa podemos identificar los procesos articulares en su pleno. La superficie articular del cuerpo vertebral de esta vértebra con la subyacente. La superficie articular de las caras superiores de esta con la cara inferior de la otra, cara superior con su cara inferior, y en este lugar se forma un tipo de articulación que es una articulación sinovial que se le llama articulación sigapofisiaria. Si ustedes notan, entre cada uno de estos lugares de articulación que se da entre el pedículo, el proceso transverso, la lámina, y por último, las mismas estructuras de la vértebra de abajo, se forma un orificio. Este orificio es al que se le denomina el foramen de conjunción.
que es el lugar por donde emergen las raíces nerviosas a cada uno de los lados. Este es el lugar que cuando uno de estos discos por algún tipo de patología se hernia, emerge a través del canal espinal, y cuando la hernia se encuentra de forma posterior y lateral, comprime específicamente esta raíz, dando la clínica de radiculopatía de acuerdo al lugar en donde se encuentra. Si es en una vértebra cervical, será una cervicobraquialgia. Si es en la vértebra lumbar, pues una lumbociatalgia. Entendido entonces lo que es una vértebra tipo, lo que nos corresponde son unas particularidades. Y aquí necesito que ustedes se pongan muy atentos porque yo sé que ustedes lo conocen. Solamente hace falta darle un poquito de orden. La columna cervical, como lo mencionaba el doctor hace un momento, está compuesta por 7 vértebras. No hay posibilidad de que existan 8, 9, a menos que sean algunas malformaciones en donde hay ciertas vértebras vívidas que son interpretadas como cuerpos adicionales. Pero hay 7 vértebras. A la primera se denomina C1 por nomenclatura internacional, a la segunda C2, a la tercera C3, C4, C5, C6 y C7. Existen algunos en libros denominados la C0, siendo la C0 representada específicamente por esta estructura que son los cóndilos que se encuentran en el occipital. A esta superficie articular algunos textos le denominan la vértebra C0, pero hay que recordar que no existe una vértebra C0, solo por nomenclatura el cóndilo del occipital se denomina C0. Por lo tanto, las que le siguen serían la C1, la C2, la C3, la C4, C5, C6 y C7. Obviamente la C es porque cervical se escribe con C, ¿no es cierto? Y vale la pena aclararlo porque en muchas oportunidades hemos visto que se detalla las vértebras cervicales con S y la nomenclatura S es específicamente para las vértebras sacras, que esas sí son con S. Entonces vale la pena hacer la aclaración. Entonces, la C1 y la C2 tienen unas particularidades. Tienen estructuras anatómicas diferentes. Si nosotros notamos, esta es la vértebra C1 y esta es la vértebra C2. Si ustedes notan, se aleja un poco de la vértebra tipo. Comparémosla con la C3, C1 versus C3. La C3 se asemeja a una vértebra tipo porque tiene un cuerpo vertebral y un arco vertebral, y dentro de ese arco vertebral tiene unos pedículos, así sean pequeños, tiene unas láminas, tiene un proceso espinoso y tiene unos procesos articulares superiores e inferiores. Es decir, se asemeja a una vértebra tipo. ¿Qué hace diferente C3 de una vértebra tipo? Luz Dari Orbes, que la tengo aquí enfrente. Luz Dari se encuentra en la sala. Orbes. Último llamado. Luz Dari se encuentra en la sala. Listo. Camila Latorre se encuentra en la sala. Camila se encuentra en la sala. No. Vamos con otro compañero. Jorge Agustín se encuentra en la sala. Buenas noches, doctor. Sí, señor. Buenas noches, doctor Jorge. Responda, por favor, 2 preguntas. La primera ya sabe cuál es. Doctor, ahora coloco una fotografía, ¿no? Disculpe. Listo. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué hace que C3 a tu concepto sea diferente de una vértebra tipo? Las apófisis articulares serían superiores. Pero una vértebra tipo tiene apófisis articulares superiores. Hay algo más. Mira, te repito, presta atención. Una vértebra tipo tiene un cuerpo,
tiene un arco vertebral, tiene procesos articulares superiores e inferiores, estos son los superiores, pues en la cara inferior estarían los inferiores, y tiene un proceso espinoso. Cuerpo, pedículo, lámina, procesos articulares y proceso espinoso. ¿Qué notas de diferente en esta vértebra C3 que no la hace un ejemplo de vértebra tipo, doctor Agustín? Las apófisis pues, espinosas de la C3, como la de C5, son un poco más cortas y se podría decir que son bífidas, a diferencia de las otras. Esa es una muy buena diferencia. Y una adicional es la presencia de este agujero que usted mira al lado y lado. Si nosotros volvemos a la vértebra tipo, note que la vértebra tipo no aparece esa estructura anatómica de un agujero al lado y lado. La vértebra C3 sí lo tiene. ¿Sí lo nota, Jorge? Sí, señor. Listo. Entonces, Leslie Araujo se encuentra. Sí, doctor. Doctora Leslie, ayúdeme por favor saliendo de dos dudas que yo tengo. La primera, usted ya sabe cuál es la primera. Ya la voy a colocar la foto. Excelente. Y la segunda, ¿qué hace que sea diferente esa C3? Los agujeros, ¿no es cierto? Y de los agujeros, ¿para qué sirven? Para el paso de vasculatura nerviosa. Explíqueme un poquito más eso, doctora. A ver. Yo sé que usted me quiere decir algo y está usted de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero explíqueme un poquito eso porque conceptualmente no está muy bien mencionado el término vasculatura nerviosa o no para este ejemplo específico. Déjeme le ayudo. Usted se refiere a que a través de esos orificios atraviesa vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y que ese vaso sanguíneo se llama arteria vertebral, ¿no es cierto? Y que esa arteria vertebral, cuando se continúa por todas las vértebras cervicales, ingresa al cráneo y forma una que se llama la arteria basilar, ¿sí o no? Eso me quiere decir usted. Sí. Excelente. Entonces, es específicamente el paso de la arteria vertebral y eso es lo que la hace a la vértebra C3 diferente a una vértebra tipo. Cuando su merced habla de vasculatura nerviosa, casi es un concepto histológico porque se refiere a los microvasos que se encargan de nutrir un nervio y esa vasculatura nerviosa se le denomina vaso nervorum, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de su clase de histología en esa parte? La verdad no recordaba esa parte. Vale, mi doctora. Entonces, no se puede decir estructura vásculo o paso de vasos nerviosos, sino estructuras vasculares. Y cuando habla de vásculo nervioso, se hace referencia a un concepto básicamente histológico. Eso hace diferente entonces a la vértebra C3. Si hacemos el mismo ejemplo, ¿qué ocurre con la vértebra C1? Doctora Antonella Arcos, ¿se encuentra su merced con nosotros el día de hoy? Sí, doctor, buenas noches. Con usted la pregunta va a ser mucho más difícil, doctora. Oiga, pues. Es que esa imagen está desde la cuenta de mi hermana porque ya estaba en la anterior sesión y pues ya no le alcancé a cambiar porque me tocaba salirme de esta reunión. Ah, ya, sí me llamaba la atención porque dije, tal vez usted no es Chaplin, entonces, bueno, entonces ya la primera pregunta queda contestada. Y la segunda, entonces, en ese mismo ejercicio que hicimos con la vértebra de C3, ¿cuál considera usted que podemos hacer con C1? Bueno, con C1 pues diríamos que tiene un arco anterior y un arco posterior, ¿verdad? Que si no estoy mal se encuentra uniendo pues a las dos masas laterales. La apófisis transversa pues es más larga que el resto de las vértebras cervicales también. Encontramos que en el arco anterior hay una fosita por el diente del axis.
Odontoidea, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿A su juicio le parece que esa es una vértebra tipo o no? Pues no tiene el cuerpo, pues tampoco tiene la apófisis espinosa, pues no entraría, ¿no? En esa clasificación. No entra en una clasificación de vértebra tipo. Algunos textos indican que lo que es el cuerpo sería el remanente de este tubérculo anterior, que las masas laterales hacen las veces de los procesos transversos y que el arco posterior con su ligero remanente haría las veces de la apófisis espinosa, pero definitivamente es intentar meter una estructura ósea en una clasificación que no le ocupa. Por lo tanto, C1, al igual que C2, no corresponden a unas vértebras tipo convencionales. C2 se parece a una vértebra tipo o no. Doctor Oscar Daniel Goyes. ¿Se encuentra con nosotros? Listo, doctor, lo escucho. ¿La vértebra C2 tiene características de ser una vértebra tipo? Sí, en unas consideraciones. Más que todo presenta la apófisis transversa, la apófisis espinosa también, aunque es muy pequeña. También caras articulares y articulares tanto superiores como inferiores. Presenta un cuerpo y lo que lo hace como especial es que en este cuerpo va a presentar el diente del axis. Y este es importante pues para mantener el equilibrio del cráneo. Vale. Algo más. Y básicamente, más que el equilibrio del cráneo, como un proceso articular adicional a esta complejidad de articulación entre C1 y C2. Lo que le permite también la rotación. Exactamente. Entonces, el complejo articular C0, C1 y C2 tienen una gran cantidad de ligamentos que dan la estabilidad a esa articulación que se le denomina articulación occipito-cervical. Entonces, definitivamente C2 se sale de la clasificación. Podríamos continuar haciendo exactamente el mismo ejercicio, pero creo que la metodología de estudio es básicamente la que está narrada en este texto. C1 y C2 tienen estructura anatómica diferente. C3 a C7 tienen un proceso espinoso bifurcado, siendo C7, alguien lo mencionaba, el más prominente de todos, incluso perceptible en superficie, en anatomía de superficie, perdón, al ser palpable a través de la piel. Y es una de las estructuras que con mayor frecuencia se fractura el proceso espinoso, dado que no tiene una cobertura muscular que lo represente ante los traumas. C6 cuenta con un tubérculo anterior en su hipófisis transversa que se le denomina el tubérculo carotidio, que es específicamente este lugar. Y se le denomina tubérculo carotidio porque es fácilmente palpable e identificable en la profundidad del cuello, porque ese es un lugar en donde se puede hacer compresión de la arteria carótida, porque pasa exactamente por delante de él. Entonces, como un sitio de control vascular, se utiliza como una maniobra de rescate de emergencia la presión de este tubérculo anterior o tubérculo carotidio ante la emergencia de sangrado masivo de la carótida por encima de ese nivel. Desde C1 a C6 los procesos transversos de las vértebras tienen un agujero vertebral por donde discurre la arteria vertebral, como lo mencionó la doctora hace un momento, es específicamente este orificio, que es desde C1 hasta C6. La única que se escapa de tener agujero vertebral es C7, que la haría diferente al resto de las hermanas vertebrales. C7 tiene un proceso espinoso prominente, como lo vamos a ver, y el agujero o foramen vertebral de las vértebras cervicales es el más amplio de toda la columna vertebral. Si ustedes comparan, el agujero de C1 es muy amplio en comparación con una vértebra torácica típica o con una vértebra lumbar típica. La razón obedece a que en estructuras más superiores del raquis o de la médula oblongada que está aún alojada acá, necesitan mayor volumen
Y en las estructuras más inferiores, como el canal lumbar, donde ya no hay médula espinal, sino solamente hay raíces, no se necesita un espacio tan amplio. Saliendo entonces de las vértebras cervicales, las vértebras torácicas generalmente son muy típicas a la vértebra tipo, pero tal vez ellas tienen una condición diferente. Quiero preguntar entonces al doctor Alberto Santana, ¿se encuentra en nuestra sala? Alberto, ¿está en la sala? Jacqueline Andrade, ¿se encuentra en la sala? Ay, ahora creo que ya se me durmieron todos. A ver, Maritza Yadira, ¿se encuentra en la sala? Sí, doctor, buenas noches. Ay, bendito el cielo, yo dije se me durmieron ya. Bueno, un sobreviviente. Maritza, dígame usted si las vértebras torácicas hacen parte de una vértebra tipo o qué las hace diferentes a una vértebra tipo. Pues yo creería... A ver, espéreme. Las caras articulares están diferentes. Estas presentan unas semicarillas. ¿Y esas semicarillas para qué sirven? Pida auxilio a alguien, diga a alguien que le ayude. Diga un nombre. Doctor, yo la puedo ayudar. Qué colegaje. Dele, María Alejandra. Salve la vida de Yadira. Tienen unas carillas articulares, tanto superiores como inferiores, que se articulan con la cabeza de la costilla correspondiente a través de las apófisis transversas costales. Sí, señor. Entonces, la diferencia de las torácicas es que la columna torácica debe obedecer a un proceso articular adicional que es con las costillas para formar la caja torácica. Por lo tanto, requieren unas carillas adicionales para articularse con esos elementos óseos que son las costillas. Y algo adicional que tal vez podrían tener las vértebras torácicas a diferencia de las otras es que en la medida en que van descendiendo las apófisis espinosas, dejan de ser longitudinales para volverse cada vez más anguladas hacia abajo. Y al final, cuando pasan a las lumbares, nuevamente se rectifican. Pero la especificidad de diferencia que tienen las vértebras torácicas son las carillas. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Por último, las vértebras lumbares, que las encontramos acá. Ya estamos por terminar. 5 minutos más, doctores. Saquen el glucógeno de donde lo tengan a estas horas y terminamos con esto. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿se encuentra usted en la sala? Mauricio Ordóñez, perdón. Mauricio Ordóñez. Listo, doctor. Entonces, suéltese así como está en su fotografía al escenario. ¿Qué nota usted de las vértebras lumbares? ¿Cumplen la característica de ser una vértebra tipo, sí, no, o tienen algo adicional que le llame la atención? Pues
Sí, sí tienen las mismas características, solo que en la parte posterior a la apófisis espinosa tienen una especie de carilla para articular con la apófisis espinosa inferior. Presenta pues un cuerpo mucho más grande del resto de las vértebras. Es mucho más grande, sí. No estoy de acuerdo en que la apófisis espinosa se articula con la apófisis espinosa de más abajo, porque entre estas apófisis espinosas hay uniones ligamentarias, no específicamente articulares. Mira, en esta proyección se mira en la cara superior, la carilla articular superior, en la cara inferior, la carilla articular inferior, y adicionalmente aparece esto numerado con el 6. ¿Para qué sirve esto? No, profe, la verdad no recuerdo. Listo, entonces. Existe tal vez de los mejores modelos para determinar una vértebra tipo es la vértebra lumbar, y es en donde mejor se miran las cosas. El cuerpo en la parte anterior, el arco en la parte posterior, el arco compuesto por pedículos, por láminas, por procesos transversos y por procesos articulares, tanto superiores como inferiores. Estos procesos articulares se corresponden con los arcos costales de las costillas falsas, aquellas que ya no hacen parte de la cavidad torácica como tal, o que no llegan su proyección hasta el esternón. Son básicamente costillas falsas que se corresponden con estas carillas articulares en esta zona. Existe un procedimiento quirúrgico que se llama la laminectomía, que consiste en retirar este fragmento de hueso, quitarlo, para darle espacio a las raíces espinales que se encuentran acá de alguna forma comprimidas por un disco que se ha desplazado y las comprime. Entonces es de relevancia este punto, las láminas para hacer la laminectomía, o los pedículos para colocar tornillos que atraviesen desde la parte externa por el pedículo hasta el cuerpo, haciendo un atornillado transpedicular. De ahí nacen esos dos términos. Listo, mis estimados doctores. Entonces, vamos a hacer una actividad grupal que tendríamos entonces para nuestra próxima 3 tareas muy particulares. Las 2 primeras ya insistimos en ellas, y la última tarea consiste en hacer el ejercicio que hicimos en las últimas 3 o 4 diapositivas, que consiste en identificar la vértebra tipo y determinar de cada segmento cervical, torácico y lumbar cuáles son las particularidades que las hacen diferentes a la vértebra tipo convencional que todos nosotros conocemos. Siendo así las cosas, damos por concluida nuestra clase de estructura ósea del día de hoy, y únicamente nos quedaríamos pendientes de las tareas que hemos asignado. En ese momento está compartiéndose en su pantalla la programación nuevamente. Sí. Perfecto. Nuestra próxima clase va a estar representada con estructura básica y función del sistema nervioso. Cuando ustedes van a su programa, aquí aparece, aquí hace referencia específicamente la clase, y por lo tanto entenderá que utilizarán la bibliografía necesaria para hacer una lectura previa a nuestra clase y poder tener mayor participación en las preguntas dirigidas que vamos a hacer en nuestra sesión. Siendo así, otra vez entonces, quedaríamos pendientes de 3 tareas que las revisamos para la próxima clase. Ya conocen la 4ª tarea, que es leer acerca de nuestro próximo tema, que sería el próximo lunes. Considero que dejémoslo fijo a las 7 a 9 de la noche. Pero, perdón, hay una tarea adicional.
Ustedes se van a reunir a decirme si los porcentajes de evaluación están de acuerdo y si es así, de una vez dejamos firmado eso y entregamos al comité que así es que vamos a quedar. Serían 4 tareas entonces. Y por último, dejaríamos tentativo hacer nuestra clase igual de 7 a 9 de la noche, o consideran tal vez que de 7 a 9 de la mañana el lunes es mejor. Sí, doctor, sería mucho mejor en la mañana. Sí, doctor. Y de igual forma, pues hubo el malentendido porque todos pensábamos que era de 7 a 9 de la mañana la clase. De acuerdo. De todos modos, ustedes reúnanse ahora, como van a hacer una condición democrática para lo de los porcentajes. Por favor, también definan si les es más conveniente el lunes de 7 a 9. A mí no me incomoda ese horario, al menos en este mes o en esta semana, no creo que tenga inconveniente con ello. Pero solamente quiero que tengan como grupo que a veces por algún tipo de condición laboral o algún turno emergente que puede salir, tal vez puedo tener esa modificación, pero sí me gusta tener los 2 horarios. Solamente que a uno démosle el horario fijo y dejemos el otro como suplementario. Si ustedes consideran que el horario fijo es el de 7 de la mañana los lunes, me parece chévere, pero dejamos sin ocupar el espacio de la noche porque lo podemos utilizar como comodín en el caso de que tenga yo algún tipo de inconveniente por la condición de turnos o algo así. Reúnanse y ustedes a través de su representante, que tengo el contacto con ella, pues en el transcurso de mañana, yo no sé, pues hacemos la clarificación de eso. ¿Están de acuerdo, doctores, con respecto a eso? De acuerdo. Sí, doctor. ¿Alguna inquietud que haya surgido en el tema que podamos darle solución en este momento? No. Bueno, de todos modos, mis estimadísimos, entonces quedan montados en la plataforma. Igual estoy familiarizándome con ella y con los recursos que tiene para poder subir los materiales necesarios, pero al menos sé que sí está subido el plan académico y está subido esta clase. Doctor, yo tenía una pregunta. Dígame, doctor. Le escucho. Es que mi internet está muy malo a estas horas. En la parte de arriba, donde se producía una patología, ¿podría hacer el favor de subir a esa parte? ¿En qué parte sería? A ver, ¿en esto? ¿Aquí? En la del lóbulo temporal, más abajo. Ah, ya. ¿Aquí? Donde se producía el coágulo interno. Eso, exactamente. ¿Esa parte se podría traducir después o a futuro en un tumor? No hay asociación específica entre el trauma de cráneo y la génesis de los tumores intracerebrales. Es más bien como una condición urbana el reconocer que un traumatismo generó una tumoración. Entendiéndose que los tumores primarios del sistema nervioso central están básicamente representados por las estructuras gliales que lo conforman, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, pero se asume que eventos traumáticos pueden haber generado una lesión tumoral, aunque no hay estadística o evidencia clara de ello, por lo tanto se ha descartado esa condición. Pero sí se hace referencia a que la génesis de los tumores cerebrales están representadas por fenómenos múltiples o variados, y dentro de esos múltiples o variados entre ambientales, genéticos, biológicos, herenciales, el trauma es tal vez el que ocupa el menor porcentaje dentro de la etiología, porque generalmente en los estudios de larga data se identifica como un antecedente de todos los pacientes con cáncer que alguno puede, sí, yo me golpeé en algún momento de mi vida, pero la clasificación o la categorización del trauma de cráneo
tiene que ir con base en ciertos puntajes hospitalarios, porque golpes en la cabeza todos los hemos tenido, pero de relevancia clínica para dejarlo datado en una historia es muy difícil. Por lo tanto, de las asociaciones que generan tumoraciones intracraneales, tal vez el trauma es la que menos representa porcentaje. ¿Sí puede explicarme? Sí, doctor. ¿Me recuerda el nombre de este trauma? Esto es un hematoma epidural. Hematoma epidural formado por la sección de la arteria meningia media y que da específicamente esta imagen con esta traducción tomográfica, que es una urgencia quirúrgica, que hay que drenarlo como se está haciendo en esta imagen de aquí. ¿Está bien? Bueno, mis doctores, entonces les agradezco por la trasnochada de hoy. Quedamos pendientes de las tareas y con su representante definimos si el próximo lunes nos vemos 7 a.m. o 7 p.m. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, doctora, escucho. Yo tengo dudas acerca de la manera como vamos a realizar los parciales. Cuénteme, ¿cuál es la duda, doctora? Los parciales los haríamos así como los de las materias que estamos mirando ahorita en la plataforma. Ay, ¿cómo es esa manera? Porque yo también tengo dudas de cómo voy a hacer los parciales. Más bien oriéntenme ustedes que ya los han hecho. Pues actualmente nosotros tenemos parciales de anatomía más que todo en la plataforma, donde los doctores suben las preguntas, a veces tipo ABC o a veces son abiertas, y sino que pues personalmente hemos tenido muchos inconvenientes con la plataforma por el tiempo, porque en muchas ocasiones a los doctores les ha tocado repetirlos porque dan muy poco tiempo para responder. Uy, no, qué pereza repetirlo. Y entonces, ¿cuál es la solución? No, pues igual las alternativas tendríamos que darlas como a nivel general, mirando qué deciden o qué podemos aportarle a usted, pero de igual manera hasta el momento se ha manejado así. Por eso me quedó la duda con usted, no sé. Ya, doctora Diana. El manejo de evaluación por medio de plataforma para mí también es un mecanismo nuevo, pero tengo ciertos referentes a quien poderles preguntar que han tenido estrategias exitosas en otras universidades que me pueden dar la mano con ello. De todos modos, la idea de la actividad evaluativa no tiene que generar más estrés del que ya genera por el contenido que por la condición técnica. Entonces, esa es una tarea para mí. Yo me pongo en el transcurso de estos días a indagar y podemos empezar a hacer ciertas pruebas técnicas a través de pruebas cortas y mirar a ver cuál es la mejor estrategia que nos resulta para ello. Ya algo nos va a salir. Tranquila que esa tarea me la deja para mí. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, mis estimados doctores, que pasen una muy buena noche. Cualquier inquietud a través de su representante o al correo que está relacionado en la plataforma. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, estimadísimos. Nos vemos en una semana, pues. Hasta mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Acuérdense de las foticos, por favor.